Listo. Ahora sí. Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Estamos en Cita con la Historia. Es un placer tenerlos, estar con ustedes en tan grata compañía. Esta cita es todos los viernes de 2 a 4 de la tarde. En nombre de Asopen y Feisa, les damos un cordial saludo. Esta cita con la historia, todas estas son 6 conferencias. Vamos con esta, la número 3. Se están grabando y las pueden consultar en YouTube, en la cuenta Asopen. YouTube Asopen. Ahí están todas las conferencias y esta obviamente también se pondrá allá. En segunda instancia, les quería comentar que algunas personas han estado solicitando las memorias. Entonces tenemos también, como les comenté la vez pasada, la grata noticia de que vamos a entregar un libro con motivo de los 25 años de Asopen y vamos a entregar un libro con estas conferencias ampliadas en texto. Entonces, después de a mitad de año, les estaremos haciendo llegar a todos, tanto a Asopen como a Feisa, este libro. En la tarde de hoy nos acompaña profesor Giovanni Restrepo Orrego. Él es historiador de la Universidad de Antioquia, con maestría en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la misma universidad, y en Historia de la Universidad de Sevilla, España. Tiene un doctorado en formación avanzada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Giovanni ha sido docente de la Universidad de Antioquia y actualmente es profesor de cátedra de las Universidades Pontificia Bolivariana, EAFIT y la Nacional Seccional Medellín. Ha participado también en muchos artículos de revistas especializadas en historia, en capítulos de libros y en libros como Contra el caos de la desmovilización y Carlos Desmemoriación. esa cosa. Y Carlos R. Restrepo y Fernando González, correspondencia. Muy bien. Sin más preámbulos, entonces, nuestro cordial agradecimiento, le damos la bienvenida al profesor Giovanni. Adelante. Muchas gracias a todas y a todos. Un cordial saludo. Muy buenas tardes. Pues mis mejores deseos por su bienestar y el de todos sus seres queridos en esta situación tan dificultosa y de crisis pues que estamos viviendo, no solo por la pandemia, sino por el tema de las protestas y el desgobierno. Perdón por el comentario, pero en relación pues precisamente al tema de lo que es el gobierno y a lo que voy a tratar de exponer hoy, que más que una especialidad en relación al tema de Santander es mostrar, o lo que intento es mostrar o poner en contexto lo que significó en el proceso, digamos, posterior a las guerras de independencia, la instauración de nuestro primer proyecto, y digámoslo como nación, el proyecto constitucional de Cúcuta de 1821, el mismo pues que estamos cercanos a conmemorar su segundo centenario, y por supuesto pues poner en consideración del auditorio, pues de todos ustedes, esas reflexiones que apoyo en un amplio pues bagaje bibliográfico y en las presentaciones que digamos voy a leer enseguida. Son breves, pero iré comentando pues tal cual como si estuviera haciendo una clase, porque yo pienso que ver a la gente y los rostros son más motivantes desde el punto de vista de quien expone, que estar uno pues hablando con un computador, a pesar de que yo estoy viendo en este momento a don Luis Efraín ahí sentado mirando para arriba y para abajo. Entonces, no es lo mismo, pues. Entonces, lo que yo quiero de entrada es, pues, primero darle las gracias a todos ustedes por participar y por invitarme y bueno,
y voy a pasar a empezar a conversar de lo que preparé pues para esta charla. Y antes de eso, pues quiero referirme al tema de los antecedentes, digamos, constitucionales que va a tener esa constitución de 1821. Porque hablar de Santander, y es, pues, digamos, es una de las cosas que uno encuentra en la bibliografía, es que la bibliografía es abundante, pero cuando uno piensa digamos, en lo que fue el personaje Francisco de Paula Santander y lo que representa para el momento histórico en el que es protagónico y se vuelve crucial para la organización del Estado y de la institucionalidad pública, de esa primera institucionalidad republicana, aludir a Santander entonces genera primero malestar. Malestar porque es una desgracia que uno tenga que leer un personaje en clave de adjetivaciones y señalamientos, y cuando uno mira quienes han escrito sobre el personaje, encuentra el trabajo de la historiadora Pilar Moreno de Ángel, que es realmente la única biografía, pues, digamos, consistente y sistemática que yo encontré. No conozco otra sobre este personaje, conociendo también los trabajos que han hecho otros investigadores o pensadores frente a Santander. Entonces uno descubre que hay mucha carga emotiva, política y sobre todo señalamientos frente no a la dicotomía y oposición Bolívar-Santander, porque son dos seres distintos, son dos seres que se complementan en parte del proceso, y el distanciamiento tiene, digamos, unas evidencias en relación a la postura de Bolívar una vez regresa de las campañas del sur del continente, y otra frente a un debate que ya venía dándose en el país y que ya, digamos, los había distanciado de alguna manera. Luego viene el tema de septiembre, de ese septiembre que pues, se ha denominado como la conspiración septembrina, que va definitivamente pues, a distanciarlos hasta la muerte de Bolívar y luego el regreso de Santander, lo que significa, pues, digamos, su segundo proceso en la presidencia de este país en otro marco constitucional que ya no es la Constitución de 1821. Entonces yo voy a pasar a compartirle la presentación sobre, digamos, esos antecedentes que debemos considerar para poder poner pues, en contexto el tema de la Constitución de 1821. Voy a mostrarles ya la presentación a la que me acabo de referir. Ya va a aparecer. Perdón. Un momento. Aquí están las fuentes, ¿cierto? Referentes históricos de la Constitución de Cúcuta. A partir de aquí, entonces, y recogiendo las apreciaciones de William Jiménez, arranco la exposición. Entonces, hay unos, para contextualizar ese proceso, y aludiendo también a lo que manifiesta el historiador François Xavier Guerra, en relación a lo que él define como las sociabilidades políticas contemporáneas, refiriéndose específicamente a los referentes socioculturales que van a ser emulados por las élites criollas en el proceso, digamos, anterior y posterior a las guerras de independencia, y alude a temas muy puntuales para, digamos, dimensionar qué es ese escenario que comúnmente se ha denominado como la emancipación. Entonces se piensa en las élites y los referentes de dichas sociabilidades modernas a partir de sus intercambios. Entonces, el tema de las discusiones de sala o literarias que pasan a ser conspirativas luego, el papel que va a jugar la prensa y el pasquín dentro de ese contexto de poner en escena
las ideas políticas que se están discutiendo, pero también los imaginarios que se construyen en torno a lo que significan las democracias recién inauguradas en ese contexto de modernidad. Me refiero al resultado del proceso de independencia norteamericano que va a crear los Estados Unidos de Norteamérica y que va a convertirse en el primer modelo, pues, dentro de este escenario de finales del siglo XVIII, que es un referente obligatorio para nuestros pensadores, al igual que el proceso que a finales del siglo XVIII, pero en Europa, va a jalonar la Revolución Francesa y todos los avatares posteriores al fin del antiguo régimen y la instauración de la democracia. Entonces, en ese contexto, se plantean como referentes históricos de esa constitución, o sea, son aspectos que es clave tener en consideración a la hora de poner en escena a los pensadores y lo que obviamente lograron construir una vez se ganan las guerras de independencia, se rompe definitivamente el yugo español y pasamos a dar, digamos, paso a esto que se denomina el modelo republicano que se crea con la Constitución de Cúcuta de 1821. Entonces dice la presentación que se señalan como antecedentes del constitucionalismo colombiano los siguientes: la Constitución inglesa, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del 76 y la expedición de su Constitución de 1787, la Revolución Francesa, y su Constitución de 1791, el proceso de la Revolución Comunera de 1781, la expedición botánica que inicia en 1783 y por último la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que hace Antonio Nariño en 1793. Esos elementos, digamos, aportan el modelo que se adopta o el modelo para la discusión en uno y en otro proyecto constitucional. Y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que traduce Nariño, se convierte en digamos, en materia prima desde el punto de vista ideológico y que permite que algunos de los miembros de esta élite criolla eleven correspondencia al monarca español, a partir de la cual están exigiendo derechos y reconocimientos como, ¿sí?, descendientes directos de los conquistadores o de los españoles que llegaron a este entorno. Y ese criollismo, si se quiere, como lo han denominado historiadores como Ocampo López, ¿sí?, que dicen que el criollismo como tal hay que mirarlo no como un referente identitario que articula las élites criollas, sino como una postura política que empieza a ganar protagonismo a partir de dicha traducción de Nariño. Y entonces cita al mismo tiempo la presentación que el peso de la Ilustración, o sea, los ideales del racionalismo que desde allí se proyectan desde finales del siglo XVIII entre las élites políticas y culturales de los criollos, permitió el contacto con las ideas del nuevo orden. La masonería, se alude también, François Xavier Guerra menciona, por ejemplo, Bolívar estuvo con Francisco de Miranda en las logias militares y las que van a replicar en otros escenarios luego, que son importantes por lo que allí, digamos, se pone en discusión. Además de la masonería, entonces, la liberación de los pueblos que influenciaron las mentes de personajes claves en nuestro proceso, como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín, Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander, entre otros. En este punto se debió ubicar el levantamiento comunero, que significó el primer movimiento de insurgencia y malestar entre criollos y la población en general. También está dentro de estos factores la expedición botánica que permitió conocer el potencial de recursos naturales que tenía la Nueva Granada y generó nuevas ideas
¿cierto?, proclives al cambio y a la apertura política. En otras palabras, entonces estos antecedentes, si se quiere, son importantes porque nos permiten entender, primero, el ideario político. Segundo, las sociabilidades que con dicho ideario se ponen pues a funcionar en los intercambios a nivel de las élites del poder, que en este contexto pues son élites regionales, porque no podemos hablar de interacciones que no vayan más allá de lo económico, pero en lo político, de alguna forma, hay una especie de espejo donde se ven y donde empiezan a encontrar, digamos, en la discusión y en su idea de proyectar los resultados de dichas discusiones a un proceso o a un proyecto que va a terminar, pues, en esto que llamamos independencia de este país. Y dentro de esta lógica, lo que nosotros estamos viendo es que estas ideas, primero, son un reclamo que las élites criollas plantean en ese momento frente al atraso de España y al que había, digamos, culminado por sus controles a la América hispana, pero también es la forma como los pensadores de ese periodo y algunos de los enunciados empiezan sus debates y sus construcciones en torno de esa idea, ¿sí?, que luego vamos pues a consolidar como independencia y al mismo tiempo como la ruptura definitiva pues de esos lazos de dominio y sujeción política que manejaba España frente a la América que había conquistado y dominado. Adicional, entonces, encontramos que el proceso que se inicia con la ocupación napoleónica a la península ibérica, el apresamiento del rey, la abdicación del monarca y la entrega de poder a su hijo Fernando, lo que genera ese vacío de poder que de alguna forma es combustible que va a servir para alimentar esa hoguera de la independencia, que de alguna forma los pone a ellos en esa relación de dominio y con España, porque el vacío de poder es el primer espacio donde los criollos van a encontrar la posibilidad de acceder a esos cargos o digamos al control a través de la creación de juntas provinciales, de ese control, ¿sí?, del poder, gracias a ese vacío que genera Napoleón apresando al soberano español. El juntismo que se deriva ahí va a promulgar luego, ¿sí?, actas de independencia y posteriormente muchas de esas actas van a migrar a lo que serán propuestas constitucionales de carácter local o provincial, algunas pues ratificando su ruptura y otras van a ser el espacio que permite el tránsito a lo que se consolida en el proyecto de 1821. Entonces nos dice este autor de la presentación que si bien tales declaraciones de independencia no fueron explícitas en el sentido de una separación de la corona española, también es cierto que terminaron generando una separación de la península en el corto plazo. Se pasó así de una fase autonomista a una independentista. Así lo estableció la Declaración de Independencia de Cartagena de Indias del 11 de noviembre de 1811, la cual es la primera en declarar la separación absoluta y de la cual se tiene evidencia documental. El ejemplo de Cartagena fue seguido por las demás provincias en sus respectivas constituciones y en el Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de 1811. Entonces, ese formalismo que se materializa en estas actas o de independencia o las primeras proclamas constitucionales se refieren específicamente a dar cuenta de esos imaginarios y de lo que significa es la soberanía dentro de esa visión e ideario que desde de esa modernidad política que nos llega de Estados Unidos y Europa aquí, empiezan a ser asimiladas y apropiadas
para materializarlas en dichas cartas o proyectos constitucionales, si se quiere. Entonces, los procesos, dice esta presentación, independentistas de Hispanoamérica, se surtieron durante cierto lapso del siguiente modo, o sea, cuál es el proceso pues, de los levantamientos y de los procesos de independencia. En México, este proceso independentista inicia en septiembre 16 de 1810 con la conspiración de Querétaro y terminó en septiembre de 1821. En Chile, desde el 18 de septiembre de 1810 hasta 1818. En Perú, desde las revueltas de 1810 hasta la primera declaración en noviembre de 1820 y la definitiva en julio de 1821. Y en Argentina, desde la revolución de mayo de 1810 hasta la declaración de julio de 1816. Según estas evidencias, y a partir de un razonamiento lógico, se puede decir que el proceso independentista en Colombia, o la Nueva Granada para la época, comprende un periodo de 10 años que va desde 1810 hasta 1819 aproximadamente. ¿Qué intención hay en mostrar que hay una temporalidad, si no, digamos, idéntica, sí, en número de años o por lo menos en las dinámicas de un proceso, podemos leer una temporalidad desde ese primer momento, pues, de 1810, que para el caso de nosotros fue el levantamiento en Santa Fe de Bogotá de la élite criolla. Y si vemos lo descrito, encontramos que entre 1810, para otros entre 1808 y 1820, es como digamos, la culminación de lo que sería teóricamente el fin del yugo español y la sujeción de todas estas posteriores repúblicas a ese yugo. Entonces, en esos 10, 12 años, poco más, poco menos, se van a librar no solo las gestas heroicas que encumbran el discurso de los próceres y los héroes, pero también son, en ese mismo periodo, son las evidencias de los aciertos y desaciertos, distanciamientos y acercamientos entre los que hicieron la independencia, no solo en este país, sino en el conjunto o en el concierto latinoamericano. Y hago mención de ello porque esa intención de evidenciar, ¿sí?, la ruptura, pues es recurrente en lo que fueron los antiguos virreinatos, pero lo que sigue después de las guerras tiene evidencias completamente distintas, ahí sí, y las temporalidades pasan a ser otras en los procesos de construcción de los estados-nación en América Latina. Para el caso específico, entonces, nosotros vamos a tener una serie de ensayos que en número pues son, incluso los historiadores constitucionalistas a veces no tienen acuerdo frente a la cantidad de constituciones promulgadas, y se alude a las que son o hablan de una totalidad, o las que hablan solo de la ciudad provincial que estaba promulgándola. Entonces, en ese orden de ideas, y para no enredarnos en esos pormenores empíricos de datos sobre los datos, pues la lista es muy grande y ahí serviría pues también de antecedente para lo que resulta definitivamente promulgado en Cúcuta en 1821. Entonces, siguiendo, hay dos momentos que son claves dentro del proceso que va a dar lugar a la Constitución de Cúcuta de 1821, que se conoce como la Primera República, también adjetivada como la Patria Boba, ¿sí? Que hay un artículo, un trabajo muy interesante de la profesora Margarita Garrido hablando de boba no hay nada en ese contexto, porque pone en evidencia la importancia de la discusión política y el ideario político que allí se debatió en ese ensayo de ver cuál modelo era el más adecuado frente a una realidad, ¿sí?, sumamente compleja de este territorio. Compleja no solo por las disparidades en materia de desarrollo
económico o productivo, si se quiere, y sus vínculos con el mercado exterior, y de otro lado, frente a los niveles de articulación de las élites en el control institucional y de los espacios de reproducción, ¿sí?, del poder. Entonces, en esos espacios de reproducción de poder, el papel que juega el cabildo es determinante antes y después del proceso de independencia. Y es importante porque es la forma de evidenciar también esa ruptura con España, porque se asume una proyección de autonomía y casi que de soberanía en función del control de la norma, pero también del ejercicio del poder. Y a partir de ese contexto, entonces, este autor nos plantea lo siguiente, que lo que llamamos patria boba genera pues consecuencias directas para lo que sería la Segunda República. Es decir, el periodo después de la independencia definitiva en 1819, que marcarán fuertemente el futuro del naciente Estado, por lo que no se pueden entender las características del segundo periodo sin considerar el primero, ya que ambos forman parte de un mismo proceso. O sea, estamos hablando de la independencia. Algunos de esos factores fueron los siguientes. En primer lugar, la patria boba significó la primera experiencia de guerra civil entre los ciudadanos de la nueva república. Los defensores del centralismo, ¿cierto?, en cabeza de Antonio Nariño, versus los federalistas en cabeza de Camilo Torres y el señor Pombo, lo cual determinará la proliferación de guerras civiles durante todo el siglo XIX y pues ustedes saben que llegamos al XX en plena confrontación entre liberales y conservadores, quizá la más nefasta de las guerras civiles del siglo XIX, y no sé si se quiere una especie de antesala premonitoria de lo que tendríamos a lo largo del XX, que fue violencia partidista y luego violencias en plural desde otros actores. También nos dice este señor que, por otro lado, se sentó una tendencia a la forma de Estado unitario centralista, en desmedro del federalismo y los gobiernos provinciales. Por último, está el hecho de que la nueva república quedó en manos de una clase gobernante compuesta esencialmente por militares y caudillos. Debido a las ejecuciones y los fusilamientos durante la reconquista española, murieron un gran número de patriotas ilustrados y personas de letras, de ciencia y de alto nivel cultural. Por ejemplo, Antonio Villavicencio, el sabio Caldas, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Antonia Santos, Policarpa Salabarrieta, José Cayetano Vázquez, entre otra playa de personas muy importantes. Estas eran personas claves o necesarias para levantar un nuevo Estado, más allá de la diligencia militar del primer momento. En ese contexto se entiende el reclamo de Santander una vez ganada la independencia, comillas, colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán libertad, cierra comillas. Ahí, de alguna manera, hay un referente muy interesante para considerar, sobre todo a quienes se han dedicado a hurgar en la pugna o a cultivar odios frente al distanciamiento entre Santander y Bolívar o frente a Santander como tal. Y entonces su antecedente inmediato, o sea, el de ya la promulgación de la Constitución, es la Ley Fundamental de Colombia, expedida el 17 de diciembre de 1819 por el Congreso de Venezuela, reunido en Angostura. Se juntan en una sola las provincias de la Nueva Granada y Venezuela. Aparece el nombre de Colombia. El territorio se divide en 3 departamentos, Venezuela, Quito y Cundinamarca. Se establecen los poderes ejecutivos y legislativos y se convoca para el Congreso General de Cúcuta en 1821. Entonces, estos son los referentes pues, que a mí me parece son claves para poder entender el preámbulo de lo que vamos a encontrar es, ¿sí?, la Carta Constitucional de 1821. Bueno, dentro de ese proceso y con estos antecedentes descritos, vamos a ver o a buscar
poner en escena, primero, que después de 1810 y los ensayos y debates entre federalismo versus centralismo y luego el proceso de reconquista, pues van a poner en una especie de filtro esa discusión por lo militar. Y digo filtro porque el tema del centralismo y el federalismo no desaparecieron, ¿sí? Sino que se mantuvieron allí, y las guerras dentro del proceso de reconquista pues van obviamente a direccionar la atención hacia el tema de consolidar definitivamente ese proceso iniciado antes, pero el tema de lo militar va también a volcar la causa de la independencia en el proceso de reconquista española, o sea, vincula este país y su causa independentista a los intereses, ¿sí?, de las potencias europeas del momento, en particular de Gran Bretaña. Y lo menciono porque desde allí, pues algunos estudiosos con muchísimas evidencias empíricas, pues se refieren a que las guerras de independencia, es el fermento que proyectará nuestra deuda externa, las condiciones tan onerosas de los créditos adquiridos para organizar los ejércitos, para convocar y traer mercenarios extranjeros, pues investigación muy interesante el profesor Matthew Brown, que cuando la termina la presenta aquí en el país, en la Universidad de Antioquia estuvo dando conferencias sobre ese particular. Bueno, entre otros temas, nos ponen un sustrato para ese contexto. Primero es que tenemos que pensar que aquí no teníamos ejército. Segundo, que armar un ejército de gente inexperta, entiéndase, de campesinos, ¿sí?, de personas excluidas literalmente dentro de esas jerarquías sociales que había instaurado España desde muy temprano en América, y aquí en particular esa visión pues de las castas tan difícil para quienes hacían parte de ellas, pero sobre todo pensar que un proceso revolucionario con personas inexpertas y con aquellas que nunca habían tenido contacto con las armas o con la guerra, pues va a dificultar todavía y mucho más el trabajo de quienes lideraron este proceso, y del cual Simón Bolívar pues es el artífice y digamos, la luz que guía militarmente la conquista de la soberanía frente a esa ruptura con el dominio español. Entonces, para seguir pues con la intención de ser ordenado en la exposición, quiero mostrarles otra presentación que se refiere específicamente al antecitos y al después de Cúcuta, hasta la Constitución, pues. Y la misma que voy a pasar pues a mostrarles para que sirva, digamos, de sustento de la promulgación constitucional, y eso que yo pues lo he dicho en varias oportunidades y que me ratifico en ello, y es que para mí es admirable cómo en pleno proceso de guerras de independencia, si bien ya habíamos logrado la nuestra en Boyacá en 7 de agosto de 1819, el proyecto posterior y esa visión de Bolívar frente a la unidad sí americana, pero sobre todo frente a la ruptura con España, pues garantiza que la campaña del sur realmente nos diera la tranquilidad de no pensar en otra reconquista o en una invasión que proviniera de todavía los dominios que poseía España en esta parte del continente. Entonces, por eso el genio de Bolívar, más allá de ser destacable y admirable, es la capacidad de entender en ese momento tan complejo cuál podría ser a futuro una de las mayores problemáticas. Y me estoy refiriendo al tema de la soberanía. Y segundo, al otro tema que es sumamente complicado, que es el de la unidad.
cuando los intereses de los grupos de poder a nivel del proyecto que se va a construir en Cúcuta luego, pues van a ser lastres y las murallas o las dificultades que tuvieron para mantener el proyecto de la Gran Colombia, pues que se crea con la Constitución de Cúcuta. Hay mucha gente en la sala de espera, qué pena, eso lo manejas tú desde allá, desde Asopen, que me aparecen a mí aquí. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, disculpen, me paso a mostrarles el tema de, ya pues, el que nos convoca. Ya les cargó. Sí, ya se está viendo, sí. Bueno, entonces miren, esta es como la bibliografía pues que apoya lo que vamos a leer enseguida. Los referentes tomados, ahí están los autores y el que quiera profundizar en esto. Yo tengo muchísima bibliografía y pues es muy difícil, pues obviamente aludir a toda ella. Entonces estas son las fuentes que se utilizan para la presentación. Bueno, paso a leer y a comentar. Entonces, una vez consolidada la independencia nacional del yugo español, los próceres y civiles involucrados en el proceso buscaron de dar forma a la organización del Estado con la promulgación de nuestra primera Constitución Nacional en la ciudad de Cúcuta en 1821. Con este contrato social se fundaba la democracia y las instituciones modernas, propias del nuevo modelo republicano. Afianzar el Estado Nacional fue prioridad de Bolívar y de los gobiernos que le sucedieron a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Pero este se caracteriza por la presencia permanente de confrontaciones militares, conspiraciones y diversas tramas ideológicas que fueron el pan diario de los choques y divergencias entre los grupos de las élites de abolengo colonial y la Iglesia, con las élites democráticas, liberales, progresistas e intelectuales, comerciantes y políticos, cuyas intenciones políticas desde el Estado buscaban erradicar cualquier vestigio de la herencia colonial, para articular así el país a los escenarios e imaginarios de la modernidad y del capitalismo. Abro comillas. Con la creación de la nación independiente, el proyecto educativo debía responder a la formación de ciudadanos. Se trata entonces de crear una nueva clase de administradores y funcionarios que reemplazarán a la antigua burocracia colonial. La apuesta era promover la enseñanza de la técnica y las, entre comillas, ciencias útiles para el desarrollo económico y material del país. Otro elemento fundamental fue la creación de ejércitos nacionales profesionales, al estilo europeo, que reemplazaran a los formados durante las guerras de independencia. La instrucción pública se pensó como una estrategia de poder en la que el Estado debía ser el regulador de la educación. La instrucción pública se centró en el papel que, la instrucción pública se pensó como una estrategia de poder en la que el Estado debía ser el regulador de la educación. Asimismo, el debate se centró en el papel que cumpliría la Iglesia en este campo. En este sentido, desde la independencia y durante todo el siglo XIX, la educación tuvo un importante papel ideológico definitivo. Durante el periodo de la Gran Colombia hubo dos hechos muy relevantes en la consolidación de la instrucción y la creación de la universidad pública. El primero fue la promulgación de la Ley de Instrucción Pública y el segundo, la expedición del Plan de Estudios de 1826, con el cual se establecieron las universidades centrales. Ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y por qué se alude a la educación de entrada? Porque ese es uno de los, digamos, baluartes y concreciones que se materializa en la Constitución de Cúcuta de 1821. Y es importante porque esa es una de las referencias que nos permite a nosotros hacer la relación con las sociabilidades políticas. Esa visión que de hecho va a proyectar Santander en su condición de vicepresidente y luego, cuando regresa del exilio como presidente, ¿sí?, va a dar cuenta de la importancia que la educación tiene. Primero, porque desde su visión
Es la única forma de crear y consolidar esa visión del nuevo proyecto republicano y de crear ciudadanos, porque esa visión, ¿sí?, que se tiene del ciudadano es la visión del ciudadano entendido como el vecino. Acuérdense, el vecino es el que tiene el poder, es el criollo, ¿sí? Y ese criollo, de alguna manera, debe buscar garantizar este proyecto en función de dichas sociabilidades modernas. O sea, la idea de formar ciudadanos significa formar ciudadanos acatadores del nuevo orden, pero sobre todo que aprendan a vivir bajo la lógica de la norma y la ley, o vivir en policía como lo dicen otros. Eso significa entonces que formar para que las personas sean ciudadanos, leer, escribir, se convierte en unos referentes de dichas sociabilidades. Y proyectadas las mismas, pues podríamos encontrar cómo el tema del analfabetismo y de los privilegios que instauró España dentro de este escenario territorial que hoy llamamos Colombia, pues pueden perfectamente ponernos en escena o en evidencia lo siguiente, que la educación fue un privilegio de las élites, o sea, de los criollos. Y como privilegio fue manejada y monopolizada por la Iglesia a través de los colegios seminarios mayores, los que luego, pues, en esos espacios se van a formar abogados principalmente y médicos, pero sobre todo bajo esa visión, pues, escolástica que manejaba la corona en este contexto. La independencia, ¿qué significa? La posibilidad de ofertar esa visión igualitaria que está encarnada en la misma Constitución, que enseguida vamos a mirar. Y de ahí en adelante la posibilidad de entender que si los individuos gobernados acatan la norma, pues vivir en función del contexto establecido por la norma, recuerden que es anticipatorio de comportamientos, pues permitiría, ¿sí?, ampliar o solidificar ese proyecto democrático que acaban de inaugurar. Entonces, por eso, pues, la idea de aludir al tema de la educación. Entonces, el personaje que nos convoca, que insisto, no es una biografía, no son datos sobre Santander y el contexto de la Constitución de Cúcuta, porque como ya mencioné al principio, la biografía quizá más consistente, cuestionada por unos, respetada y hasta, digamos, alabada por otros, que es el trabajo de Pilar Moreno de Ángel. Entonces, este señor, el hombre de las leyes, Francisco de Paula de Santander, nació el 2 de abril de 1792 en la villa del Rosario de Cúcuta, por entonces una pequeña aldea fronteriza ubicada dentro del nuevo reino de Granada, hoy Colombia. Sus padres fueron Juan Agustín Santander Colmenares y doña Manuela Antonia de Omaña, Rivadeneira y Rodríguez. Francisco de Paula viajó a Santander, a Santa Fe de Bogotá en 1805, siendo pues muy niño, para usufructuar una beca de estudios en el Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé. Allí obtuvo el grado bachiller y cursó posteriormente jurisprudencia. El 20 de julio de 1810, el joven estudiante presenció los acontecimientos que dieron origen a ese movimiento de independencia. Santander ingresa luego al servicio militar el 26 de octubre de 1810 con el grado de subteniente, abanderado en el Batallón de Infantería de Guardias Nacionales. Su escalafón militar fue riguroso y culminó con el grado de general de división obtenido en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Desde entonces se le conoció como organizador de la victoria. Desde 1813 combatió junto a Simón Bolívar, pero por sus destacados servicios alcanza el grado de general de brigada en 1818. Al siguiente año participa en la decisiva batalla de Boyacá. En 1821 fue elegido vicepresidente de la Gran Colombia y asumió el gobierno cuando el Libertador se dirigió al Perú para luchar por su independencia. En diciembre del mismo año se promulga la Constitución de Cúcuta y durante 5 años Santander trabajó arduamente organizando el nuevo Estado.
Fue conocido como el hombre de las leyes y, entre comillas, el organizador de la victoria. Fue vicepresidente del período de la Gran Colombia entre 1819 y 1827, encargado del poder ejecutivo porque Bolívar pues estaba en las campañas del sur, y presidente de la República de la Nueva Granada entre 1832 y 1837. En 1826 entró en conflicto con Simón Bolívar, quien regresó a Bogotá pretendiendo imponer la Constitución vitalicia. Cuando en 1828 el Bolívar sufrió un atentado contra su vida, Santander fue acusado de ser el autor intelectual y lo condenaron a muerte. El Libertador conmuta la pena y lo envía al exilio. Durante su estadía en Europa, se imbuyó en las ideas liberales en boga y trabó amistad con importantes intelectuales como Goethe y Schopenhauer. O sea, estamos hablando de un personaje que pasa, ¿sí?, de ser militar, de ser un abogado, un joven abogado que está en los ejércitos. Luego de, en su condición de militar, a ejercer el poder. Y además de ejercer el poder, a pensar en la institucionalidad y en el sostenimiento de los ejércitos del sur, en un escenario sumamente, ¿sí?, convulsionado, y sobre todo donde las, digamos, ensayos o el espacio que consolida la independencia definitiva de España, pues van a crear una situación muy difícil. Y es tan difícil que, insisto, pensar en organizar en un contexto de crisis todavía un Estado, pues yo creo que fue una labor de admirar y sobre todo de reconocer. Más allá, insisto, de cualquier tipo de calificativo o visión que se quiera tener sobre este personaje. Pues esa no es la intención que yo tengo aquí. Bueno, en este orden de ideas, también entonces traigo a colación lo siguiente, comillas. Como bien se sabe, digo bien se sabe es porque es de conocimiento de las mayorías de personas y de quienes han estudiado este tema, Francisco de Paula Santander fue, ¿cierto?, el compañero principal del libertador Simón Bolívar en las luchas de independencia. Ahí está quienes lo dicen. Y la independencia, se hubiera demorado años y años si no es porque el general Santander estaba organizando la república desde una pequeña aldea que se llamaba Bogotá, mientras que Bolívar se mantenía en la altísima tarea de asegurar la emancipación de los pueblos americanos. Aspecto en el que Santander respondía a Bolívar, comillas, soy amigo de las leyes por convencimiento y solo reparo en ellas el origen de donde emanan. Las sostendré como ciudadano, como militar y como jefe de gobierno. Soy amigo de usted por gratitud, por convicción, por cuantos motivos pueden unir una amistad sincera y fiel. Usted me ha llamado el hombre de las leyes y juro que no seré nunca desmerecedor de tan hermoso título. Cierra comillas. Eso es tomado del texto de Henao y Arrubla. Y, comillas, a las 11 de la mañana del 3 de octubre de 1821, Simón Bolívar entró al salón de sesiones ubicado en la sacristía de la iglesia parroquial de la Villa del Rosario de Cúcuta. Iba acompañado por una comisión de diputados y su Estado Mayor General. Tomó asiento al lado del presidente del Congreso y, puestos todos en pie, juró como presidente de la nación, de la naciente República de la Gran Colombia, conformada por Venezuela y Cundinamarca, nombre asignado a la Nueva Granada. Tras un discurso y la posesión de Francisco de Paula Santander como vicepresidente, fue leído el texto de la Constitución que le dio vida política a la República. La Constitución de Cúcuta reafirmó la libertad y la independencia frente a España y definió una república de carácter representativa, sustentada en un orden basado en los tres poderes del orden político moderno, legislativo, ejecutivo y judicial, así como sus funciones y relaciones entre sí. Determinó la nación, su territorio, la estructura y función de las denominadas asambleas parroquiales. La Carta reafirmó el artículo 1 de la Ley Fundamental de 1821, previa al Congreso de Cúcuta, que había establecido la unión de la Nueva Granada y Venezuela,
en una nación bajo la denominación de República de Colombia, conocida después como la Gran Colombia. También se definió la organización institucional de la nación con bases republicanas y representativas en el sentido político más moderno, que encarnaba obviamente profundas limitaciones en el mismo orden institucional debido al contexto político y social todavía premoderno que vivía el país. De entrada, el proyecto que se estaba inaugurando tuvo, por obvias razones, oposición de algunos sectores de las élites de este país. Primero, de aquellas que veían en un amago o en una especie de burla ese ensayo político que se estaba promulgando y que ansiaban o anhelaban mantener su statu quo y el regreso del antiguo régimen. Élites que obviamente por su posición y poderío van a minar de distinta manera, ¿sí?, esta frágil o este proyecto que se inaugura en 1821, pero que también es evidencia de la fragilidad, ¿sí?, de autogobernarnos cuando no se tiene experiencia, y cómo los amagos y los ensayos hechos, pues con la intención de realmente otorgarle personalidad a este proyecto político, Francisco de Paula Santander allí juega un papel clave, porque si bien su apego y visión a la norma es constante, también es cierto que alude en su correspondencia a triquiñuelas o a diabluras, como lo dice él en sus propias palabras, ¿cierto?, con la norma, para poder garantizar que el proyecto como tal se mantuviera y que Bolívar en el sur pudiera alcanzar el objetivo de desterrar definitivamente a los españoles y consolidar la independencia del Perú, y también pues garantizar la de Quito. Ahí en adelante entonces encontramos, son dos imágenes de la Carta Constitucional tomadas de la Biblioteca del Banco de la República. En nombre de Dios, ¿sí?, autor y legislador del universo, ¿sí?, todos los representantes de los pueblos de Colombia reunidos en el Congreso General, cumpliendo con los deseos de nuestros continentes en orden a fijar las reglas fundamentales de la Unión y establecer una forma de gobierno, y está muy chiquito, y les afiance los beneficios de su libertad, seguridad, propiedad e igualdad cuando es dado a una nación que comienza su carrera política y que todavía lucha por su independencia. Ordenamos y sancionamos la siguiente Constitución. Este referente es fundamental porque, primero, las palabras que van a guiar el discurso político y la consolidación institucional derivada de aquí son precisamente libertad, seguridad, propiedad e igualdad. Y se proyecta como, discursivamente, una narración política que entroniza la nación. Pensemos que estamos hablando de una nación que no existe como una evidencia, sino que en la práctica están creando la nación como un referente identitario de este proyecto republicano. Y si bien el proyecto nacional todavía lo tenemos como nación en proceso, porque no hemos logrado diarmar nuestro proyecto nacional hasta hoy, en este contexto el esfuerzo que se hace por parte de los constituyentes que la promulgan, este esfuerzo es determinante. ¿Por qué? Porque da, primero, a las demás naciones del mundo ya consolidadas la visión de una nueva que se autodetermina y se autorreconoce como soberana. Eso es muy importante. Pero también es la posibilidad de mostrarle en el mundo, en ese contexto de la modernidad, al mundo que ellos, por lo menos estas élites intelectuales y militares, tenían la firme intención de
dar cuenta de un modelo republicano y, por supuesto, de eliminar la presencia española y su institucionalidad, que va a ser mucho más difícil, porque los primeros años republicanos nosotros vamos a utilizar instituciones nuevas, pero también las heredadas. Y con esa institucionalidad, los vicios también los adoptamos en este nuevo proyecto republicano. Entonces, lo que se plantea aquí de la nación colombiana es luego de los colombianos, de la nacionalidad y del territorio, que es muy importante. El territorio de Colombia, sí, oiga, es el mismo que correspondiera al antiguo territorio, al antiguo virreinato de la Nueva Granada y Capitanía General de Venezuela. Los pueblos de la extensión expresada que están aún bajo yugo español. Entonces, miren, eso es poner en evidencia dentro de una constitución la situación con la que están haciendo el mismo proyecto republicano, ¿sí? Español en cualquier tiempo en que se liberen harán parte de la república con derechos y representación iguales a todos los demás que la componen. El territorio de la república será dividido en departamentos, los departamentos en provincias, las provincias en cantones y los cantones en parroquias. Entonces, estamos pues mostrando cómo esas sociabilidades políticas modernas también le dan forma, ¿sí?, desde el derecho al proyecto constitucional republicano al que estamos asistiendo en este año y sobre todo que busca proyectarse en el plano internacional como, digamos, un naciente Estado, pero que ejerce una soberanía, que tiene consolidado su proyecto nacional y al mismo tiempo la institucionalidad para garantizar los derechos que se instauraron con esta Constitución. Porque hablar de derechos es hablar de una ruptura también. Y hablamos de derechos, insisto, en esa proyección y visión de los vecinos o de los ciudadanos. Porque nosotros aquí en adelante, pues recuerden, la democracia que se instaura no tiene el criterio que hoy conocemos. Es una democracia censitaria, el sufragio universal que se proyecta desde aquí es censitario, o sea que hay unos requisitos para su ejercicio y, por supuesto, una sociedad como la del momento, que es de castas, porque si bien las castas van a ser, con el tiempo van a desaparecer, pero los intercambios cotidianos siguen dando cuenta de esos espacios de exclusión y segregación social heredados de España. Bueno, siguiendo pues con la lectura de esta presentación, dice que en 1821 pues continuaba la guerra de independencia, ya lo habíamos dicho, que se encontraba en su momento de definición, por lo que la guerra y el ejército constituían el eje del poder. En ese contexto, Bolívar simbolizaba y concentraba la razón de la independencia, de la guerra y de las posibilidades de un nuevo orden. Por eso, frente a la inminente campaña en el sur, se le otorgaron máximas atribuciones para la conducción de la nación y la consolidación de la independencia. Esa realidad llevó al Congreso de Cúcuta a resolver un tema fundamental: las diferencias entre un orden federalista y centralista. Recuerden que ese fue el espacio de discusión de nuestra primera república, la mal denominada Patria Boba. Al final se impuso este último frente a la necesidad de mantener la unidad en un momento en el que la guerra condicionaba la política. Al consolidarse la unidad de la Gran Colombia bajo el centralismo, no se pudo superar las diferencias estructurales entre Venezuela y la Nueva Granada, simbolizadas en Bolívar y en Santander. Más allá de sus personalidades, ellos encarnaban órdenes políticos y sociales muy diferentes. Es por ello que de la misma unidad de la nación colombiana, en Cúcuta surgieron las bases de la disolución de la Gran Colombia. Los episodios que marcaron este derrotero fueron la Convención de Ocaña de 1826, la peculiar y autoritaria Constitución boliviana de Bolívar, el decreto de dictadura de Bolívar en 1828
y finalmente el Congreso Admirable de 1830, que dio fin a esa Gran Colombia. Recuerden que en ese mismo año también fallece el Libertador. Bueno, entonces, los temas centrales y que también hacen parte de la discordia, el distanciamiento y los señalamientos que se le han hecho a Santander y pues las diferencias en momentos cruciales de nuestra historia, pero también de nuestro devenir republicano, que estaban haciendo. Entonces dice este autor que al día de la fecha conocemos con bastante detalle cómo se fue conformando la arquitectura fiscal de los estados que nacieron en el mundo atlántico entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. O sea, estamos hablando pues que el problema en esos proyectos republicanos que se va a proyectar de forma recurrente y que es común a los nuevos estados tiene que ver con el fisco y la hacienda pública. Eso es determinante. El análisis de los textos constitucionales de Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Francia y de las nuevas naciones de América Latina durante el periodo 1787-1839 muestra que en todos los casos se partió de principios teórico-políticos semejantes para organizar las haciendas públicas. Las investigaciones de los últimos años han puesto de relieve que en América Latina, durante el siglo XIX, los impuestos indirectos y en especial los que gravaban el comercio exterior continuaron representando el grueso de los ingresos estatales. A eso súmenle que estábamos todavía en guerra, ¿cierto? No obstante, cabe destacar que esta tendencia resultó más marcada en aquellos países cuya densidad de población indígena era menor, ¿sí? Como Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, mientras que en las regiones donde las comunidades étnicas conservaron su densidad demográfica elevada, como Bolivia, en Centroamérica, México y Perú, los tributos, si bien con otras denominaciones, se mantuvieron como parte fundamental de las rentas del Estado. Es interesante observar el gobierno, la administración y el Estado, y además de improvisar y exigir recursos para hacer la guerra al tiempo que reconstruía el país, ¿sí? Santander, llegando a escribirle a Bolívar que, comillas, hoy me he convertido en Arismendi, y Joaquín Tamayo sostiene que, comillas, para darnos cuenta de la magnitud de la obra santanderista, basta examinar las circunstancias pecuniarias de la Nueva Granada de 1820. El desagrado de sus habitantes a pagar la campaña de Venezuela. El ejército libertador se cubría de gloria, mas esa sucesión de triunfos fue posible porque había en el gobierno un hombre lo suficientemente poderoso para satisfacer exigentes necesidades, cobrar los impuestos y a mano fuerte, llegado el caso, sacar de donde no existía 10 o 20 mil pesos para alimentar a los guerreros. Se ha dicho que Santander fue el burócrata perfecto, mezquino y avaro, pero se olvida que la guerra de la independencia se hizo como todas las guerras del universo, con dinero, y nada más difícil de convencer a los contribuyentes. No se engañó Santander respecto a los santafereños. Jamás le perdonaron que tomara sus onzas para vestir al ejército libertador, y fue tal su odio que todavía a finales del 19 le cubrieron de agravio los descendientes remotos de esos comerciantes de Santa Fe. En esta vicepresidencia sostuvo enfrentamientos desde su pasquín El Patriota con Antonio Nariño, toda vez que Santander consideraba que la libertad de imprenta como un puntal de la democracia republicana. En otras palabras, pues lo que acabamos de leer es para poner en contexto que esa transición de tener privilegios, ¿cierto?, y derechos por parte de los grupos de poder o de las élites, a seguir teniendo privilegios, poder, pero además de tener que contribuir con el fisco, ¿sí?, desde distintos impuestos, pues obviamente va a incomodar. El otro tema, las demandas de recursos que de forma recurrente hace el Libertador en su campaña en el sur,
frente a un Estado que es sumamente, pues que está surgiendo y que las arcas no tienen dinero, pues es muy difícil poder cumplir con las demandas para el sostenimiento de los ejércitos y, por supuesto, asumir todos los costos de la guerra, lo que va a posteriormente a ser en otro de los elementos utilizados como detractor o señalador de el personaje Francisco de Paula Santander, y en particular un empréstito de Gran Bretaña que a partir del cual pues dicen que se lo roba, y él hace unos descargos muy claros dando cuenta de otras cosas. Pues entonces, insisto, el tema de organizar en plena guerra la institucionalidad de la naciente república, pero también garantizar los recursos para el sostenimiento de la campaña del sur, en la que estaba pues comprometido el libertador Simón Bolívar, y adicional, empezar a organizar una institucionalidad que de la herencia española, pues la memoria no era propiamente la más satisfactoria y elocuente, por caracterizarse, ¿cierto?, el monopolio que en su direccionamiento habían tenido los españoles, y el marco de la corrupción, los temas del contrabando y la seguridad van a estar al orden del día en las preocupaciones de ese momento. Y adicional a ello, en mostrar que el compromiso republicano demandaba al mismo tiempo obligaciones de parte de los gobernados, que si bien, ¿sí?, quienes tienen la posibilidad de ejercer representación en el Estado por sus condiciones pues económicas, por tener derechos consagrados, pero también esa intención de ampliar esos derechos a esas mayorías que habían sido excluidas, pues van a ser escenarios posteriores de debate, y sobre todo en los cuales nosotros vamos a encontrar que si bien la burocracia hoy no tiene una lectura propiamente, que entronice la burocracia oficial como los mejores, sí los señalamientos que para este momento se van a hacer pues son constantes en el tema de la corrupción, apropiación de recursos públicos, pero también en el manejo que, para favorecer intereses personales, van a ser algunos de estos miembros de la élite que tienen importantes cargos en el naciente Estado. Bueno, adicional, y ya cerrando para pasar a escuchar pues preguntas y mostrar el contexto, que es lo que yo quería con esta presentación, se dice que con esta constitución queda planteado el debate de cómo organizar la república, disyuntiva que se presentó a lo largo del siglo XIX entre propuestas de una república liberal y representativa, hasta las formas más radicales de romanticismo utópico. Ya desde Cúcuta estas tendencias se enfrentaban fracciones: una conservadurista que buscaba defender el statu quo colonial, en especial el orden social y económico cerrado, frente a otra más progresista que propugnaba por la profundización de la modernidad. En el eje de las diferencias estaban el papel de la Iglesia y su relación con el Estado, y en el otro, quien legitimaba el poder, en otras palabras, quién era el pueblo y quién tenía el derecho a ser ciudadano. En Cúcuta se definieron los principios para superar las instituciones políticas, económicas y sociales que habían permanecido en los 300 años de vida colonial. Eso es clave porque, insisto, de la noche a la mañana no se inaugura, ¿sí?, un Estado, y menos una nueva institucionalidad, unas condiciones para los intercambios societales, pero también para poder vivir, ¿sí?, insisto, en condición de ciudadanos y no de súbditos. Ciudadanos con derechos, súbditos con obligaciones, y el peso que va a tener luego esa tradición, ¿sí?, de poder que van a tener desde los espacios, digamos, rurales de este país, los dueños de la tierra, y también el poder que los caudillos que participaron en el proceso de independencia van a ostentar luego concluyen las campañas. Ese militarismo y ese caudillismo en cabeza de los militares va
a ser uno de los grandes obstáculos para la instauración, pues, definitiva de una democracia, ¿sí? De un proyecto republicano representativo que se inaugura en Cúcuta en 1821. Y ya para terminar la lectura, en 1826, tras su regreso victorioso, se confirma la elección de Simón Bolívar como presidente y Santander como vicepresidente, pero las diferencias habían llegado a ser muy profundas, al punto que los bolivarianos respaldaban la implantación de la Constitución boliviana en la Gran Colombia, constitución que implicaba el carácter vitalicio de la presidencia y la inexistencia de las elecciones. Santander y sus adeptos preferían mantener la Constitución que se había firmado en la Villa del Rosario de Cúcuta. Curiosamente, el 28 de octubre del 1827, al recibir la corona cívica, el Libertador la toma en sus manos, manifestó que el pueblo colombiano era el único acreedor a ella, se dirigió al general Santander, colocó la corona en sus sienes y manifestó que, comillas, el vicepresidente, como el primero del pueblo, merece esta corona, cierra comillas. ¿Sí? Y esta cierra la presentación, pues, de lo que estoy leyendo. Y dice, frente a los caudillos militares aparecía el grupo de letrados granadinos que había estructurado la Constitución de Cúcuta, la cual era muy superior técnicamente a las anteriores granadinas, a la de Angostura, a la posterior de Bolivia, obra del libertador Simón Bolívar, la cual, según el historiador venezolano Antonio Arellano Moreno, era, comillas, especie de monarquía electiva sin privilegios de sangre, en la cual el sufragio popular quedaba menoscabado. Era un puente entre la anarquía española y el caudillo que surgía de la guerra, cierra comillas. Esta carta constitucional fue la que se pretendió instaurar en Colombia. El choque era inevitable y Santander lo enfrentó con entereza y dignidad, cierra comillas. Abre otra vez. Se juzgó al general Santander como partícipe en la conspiración del 25 de septiembre de 1828 contra el libertador presidente Simón Bolívar, hecho del cual era inocente. En este caso, el juez único de la causa fue el general Urdaneta. Violó flagrantemente el derecho universal y las leyes nacionales durante el desarrollo del proceso, cuando, por ejemplo, no permitió al sindicado defenderse ni nombrar defensor. Ante un verdadero plebiscito en favor del condenado y a solicitud del Consejo de Ministros, el libertador presidente perdona la vida de Santander. Desterrado y proscrito, fue acogido en Europa y en los Estados Unidos de América como, entre comillas, autor de la existencia y la libertad de Colombia, cierra comillas. Tal vez ningún otro compatriota había sido recibido con tantos honores por los personajes más notables de la época. Disuelta la Unión Colombiana, fue elegido primer presidente constitucional de la Nueva Granada. Ejerció la primera magistratura de la República el 1 de abril de 1833 al 1 de abril del 37. A las 6:32 del 6 de mayo de 1840 murió el general Francisco de Paula Santander. Entonces, pues con esto creo que se ha puesto en contexto el tema de la Constitución de Cúcuta y Santander, que más allá pues yo no soy experto en Santander ni soy constitucionalista, y con el respeto que le merezco a expertos de uno y otro tema, mi intención aquí fue la de buscar mostrar cómo la consolidación de un proyecto revolucionario, ¿sí?, se hace en un tránsito todavía de guerras, promulgando una carta constitucional, la misma que va a tener en un contexto de guerras no solo dificultades para instaurar el modelo republicano y su institucionalidad, sino también para hacer entender a los grupos de poder el significado de lo que se había inaugurado. Es decir, si bien los privilegios que ostentaban en el pasado no desaparecieron, el Estado no sería el espacio desde este proyecto constitucional para proyectar sus intereses, aunque las evidencias a través del tiempo nos han mostrado lo contrario. Pero en este momento, digamos, fundacional del proyecto republicano de la Gran Colombia, que esa es la visión, digamos, que hay que resaltar, esa visión de unidad va a fracasar en aras precisamente de los intereses y poder de
los distintos grupos de élite, ¿sí? No solo al interior del territorio colombiano, sino también de los de Venezuela y de Quito. En ese contexto, entonces, el proyecto de 1821 que crea la República de Colombia, conocida como la Gran Colombia, pues vale la pena, insisto, releerlo ahorita que estamos a puertas de la conmemoración de su segundo centenario y recoger lecciones, sobre todo lo positivo, y de los errores y desaciertos hacer proyectos y consolidaciones realmente eficientes que nos permitan pues poder entender que ese proyecto se hace en un momento muy convulso y difícil, y sobre todo que más allá del mérito de estos pensadores y de estos próceres y héroes de la independencia, de haber luchado y haber creado formalmente una visión estatal nueva, ¿sí? Que se llama Constitución de Cúcuta de 1821, que crea esto que ya hemos descrito, pues la idea es que más allá de cualquier diferencia o disonancia entre quienes fueron sus promotores, lo que hay que reconocer es el esfuerzo, que es un esfuerzo encomiable y sobre todo de proporciones que nosotros hoy pues difícilmente entenderíamos. Yo creo que es ahí donde yo quería situar las reflexiones que leí y los comentarios que he hecho. Entonces yo prefiero, ya pues porque yo hablo más que un aparecido recién encontrado, pasar a que ustedes pregunten si hay preguntas o si quieren hacer aportes o contribuir a ampliar esto, maravilloso. Los escucho. Profesor Giovanni. Sí, escucho. Y vamos al baño. A la ropa. Yo tengo un audio. Sí, buenas. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Si alguno quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud, este es el momento. Sí, yo quería decirle, profesor Giovanni, si quisiera sacar una conclusión, porque es mucho lo que se habla del tema entre Bolívar y Santander. Es que realmente los procesos emancipatorios, muchos se han perdido por no tener como una finalidad clara o un final, tener algo claro. Lo que usted nos ha querido mostrar es que finalmente Santander, al dedicarse a organizar la República, es el que, digámoslo así, le pone fin a ese proceso emancipatorio. Por ejemplo, lo que son todo el tema comunero, las batallas comuneras no terminan en nada porque pues no se tenía como alguien que tuviera esa claridad. Entonces, puedo concluir yo o sacar como un titular diciendo, si Santander no se hubiese dedicado a organizar la República, todavía estaríamos en ese proceso de batallas emancipatorias. A ver, yo pienso con relación pues a la pregunta y a esa conclusión dos cosas. La primera, más que el fin del proceso emancipador, ¿cierto? Yo diría, es el resultado de ese proceso emancipador. Y eso sería lo primero. Y lo segundo es que el tema de si no se hubiera hecho y si Santander no se hubiera dedicado, pues ahí caemos en un tema del historicismo que ha sido duramente cuestionable, o sea, que se traduce en los juicios de valor y en el personalismo histórico. Si no hubiese sido Santander, habría sido otro, pero en ese momento, el que se echó con unos, con otros, porque no fue él solo, él tuvo apoyo de otros republicanos que lo acompañaron en su gestión como vicepresidente, que habría sido otro, ¿sí? Mejor dicho, en la historia nadie es imprescindible, todo mundo es prescindible y en consecuencia, si no es uno, puede ser otro. Y por eso las sociedades van
aportando a sus cambios y transformaciones de forma permanente a partir de individuos de distinto origen, distintas concepciones políticas, ideológicas, en fin, pero van a haber siempre esas posibilidades. Y por la pregunta frente a lo que yo podría, digamos, aludir como una especie de conclusión, yo diría que las contradicciones heredadas de esas luchas de independencia, pues primero, fueron conciliables en lo ideológico, porque siempre se aludía pues a actuaciones nuevas o a circunstancias nuevas, como una forma de representación de la realidad de ese momento, ¿cierto? Desde inaugurada y promulgada la Constitución de Cúcuta, se quiso, de alguna manera, crear una conciencia de la importancia de esta a través, precisamente, de diferenciar lo que estaba inaugurando de lo que se tuvo y heredó de España. O sea, la ruptura fue una situación que ratificaron de forma contundente, ¿cierto? La soberanía e independencia de España, eso está claro ahí. Entonces, uno encuentra que, por ejemplo, en las descripciones y explicaciones sobre la independencia, siempre pues, es común, por lo menos en la bibliografía que yo he leído, que la visión que se tiene del proceso y que le da sentido y protagonismo al nacimiento de la República con esta Constitución es el tema de la libertad como una especie, como un valor absoluto, pero también como referente de la justicia, y en la cual, digamos, las naciones modernas o los émulos o ejemplos que tuvieron estos pensadores, ¿sí? Pues obviamente del mundo ellos van a retomar eso y van a ver que, hombre, si tenemos libertad y si en una nación hay igualdad, derechos, ahora como ciudadanos, ¿cierto? Entonces, esa idea de tener derechos y ciudadanía permitía, digamos, cristalizar esos conceptos de igualdad, acatamiento a la norma y a la ley, la obediencia a las mismas, pero también proyectar una conciencia colectiva como nación, como esa nación que se estaba inaugurando, a través de los preceptos, pues obviamente definidos. No obstante, pues esa visión del proceso y de los resultados que llegan a configurar ese ideal de república materializado en la Constitución de Cúcuta de 1886, lo que hace es, ¿sí? Primero, utiliza los mismos referentes, ¿cierto? Y los supuestos legales de la tradición jurídica de la colonia, pero proyecta también referentes de el derecho y de las tradiciones jurídicas anglosajonas de la modernidad, dando cuenta, ¿sí? De alguna manera que la pretensión es innovadora, la pretensión es diferenciarse de lo que habíamos sido como parte, como colonia, y en el cual la visión de las élites, pues ahora en su condición de ciudadanos independientes, prevalecen porque lo que se mantiene vivo es esa misma tradición cultural. O sea, tenemos una república, pero la mentalidad sigue, si bien el ideario emancipatorio que motivó y sirvió de sustrato para argumentar el porqué de la revolución, el porqué de la independencia y garantizar a través de la guerra y el vencimiento del opresor o de España, pues la forma de mostrar en adelante es que estos que se dieron, como decimos coloquialmente, la pela por estar en defender lo que se venía peleando desde ese proceso de 1810 al 14, antes del inicio de la Reconquista, la experiencia de la Primera República, entonces nos muestra que el republicanismo hacía de forma evidente la ruptura con el pasado colonial. Eso es clave y eso lo ratificaron. Y habría una imagen de la patria, ¿cierto? La misma que había que garantizarla a través de su seguridad y protección. De ahí la visión bolivariana de digamos, expulsarlos y dominarlos por la vía militar.
a los españoles, y por eso las campañas del sur pues están en su proyecto, en su visión política, ¿sí?, de unidad. Y al mismo tiempo la idea de la patria entonces empieza a invitar que lo que lograron los próceres, entiéndase héroes o caudillos militares, había que cuidarlo, y sobre todo cuidarlo de las intenciones de quienes todavía tenían en su mente la corona y los privilegios que ostentaron durante el dominio español. Entonces, apoyarse en la promulgación de una constitución, ¿qué significaba? Pues, primero, que como colectivo, ¿sí?, que triunfa en unas guerras, que consolida en Boyacá su derrotan los ejércitos españoles, entonces la independencia se solidifica como espacio de reconocimiento de los derechos que se promulgan, pero también con el acatamiento de lo que se proyecta como nuevo, con la normativa en la cual unos y otros, en convivencia, podrán, pues, digamos, dar cuenta de esa expresión de la voluntad general que consignan en la Carta Constitucional de 1821. No sé si eso te contextualice o te llevé para otro lado. No, no, sí está bien, o sea, uno no puede caer en anacronismos de juzgar hoy la historia, ¿cierto? Pero lo que digo es que en muchos procesos, como por ejemplo en México y todo lo que fueron la Revolución Comunera, no llegó a nada porque no se tenía una claridad. Y digamos que sí, le tocó a Santander, pero Santander fue el que colaboró en eso, es lo que yo Sí. estoy queriendo como decir, sí es cierto. Sí, claro, y lo de los comuneros es que como fue un levantamiento espontáneo que se dio, ¿cierto?, en Lima, en México y en varias poblaciones del territorio, pues, del virreinato, en varias poblaciones, porque tuvimos comuneros en Guarne, ¿cierto? Comuneros en El Socorro, en San Gil, en Vélez, Pinchote, que se levantaron y la consigna era viva el rey, abajo el mal gobierno, refiriéndose específicamente pues, a los abusos de las autoridades españolas o a los representantes de la corona que recaudaban impuestos. Y ese levantamiento fue conjurado de la forma más violenta posible, con una intención teóricamente ejemplizadora para que no se produjeran otros como ese levantamiento. Miren que a los comuneros nuestros los desmembraron y pusieron partes de sus cuerpos en las entradas de varias poblaciones para leccionar a los habitantes. En el Perú, es que yo no sé cuál, desmembraron a los líderes, los amarraron sus extremidades de los cabezotes de las sillas de montar, ¿cierto? Y los caballos tiraron para lados distintos y fueron, pues, desarticulados así. Bueno, ese proyecto es el fermen de un malestar que está ahí en relación, pues, también a otras cosas que tiene que ver con las reformas borbónicas, con los nuevos impuestos pues, de la Armada de Barlovento, entre otras cosas, que se habían impuesto para ese momento, pero fue la chispa que, a pesar de la brutalidad en los asesinatos por parte de las autoridades españolas a los promotores y líderes de ese levantamiento, que no cuaja en una revolución porque no fue programático nunca y fue un estallido como tal. Pues sobre eso hay trabajos muy bonitos. Hay un libro que una profesora que yo tuve en la universidad, la profesora Beatriz Patiño, compiló, hizo un trabajo sobre fuente primaria para uno estudiar el tema de los comuneros en Antioquia. Es puro trabajo de archivo y es un volumen gigantesco. Se llaman Documentos para la Historia de la Revolución Comunera en Antioquia. Ese trabajo vale la pena revisarlo si les interesa ese tema. Pero yo de eso, pues, hace muchísimo no leo. Entonces no podría decir más de lo que recuerdo y acabo de mencionar. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, sobre el atentado de Bolívar, que se culpó a Santander, ¿realmente entendería que nunca hubo una evidencia certera y que Bolívar realmente tampoco estaba muy convencido porque al fin y al cabo le perdonó la vida?
Hombre, frente a eso, ahí es donde uno sí encuentra el agua y el aceite. Hay quienes dicen que sí, que él fue, y hay quienes dicen que no, y quienes argumentan el no con evidencias. Lo cierto del caso es que dentro de todo lo que se ha especulado, dicho y evidenciado con soportes empíricos, pues el personaje quizá más importante de esa conspiración va a ser Manuela Sáenz. Y la traigo a colación porque Germán Espinosa la pone en contexto y dice que fue ella la que en cueros evitó el asesinato del Libertador. Y el encargado de apuñalarlo, o sea, entre los conspiradores, es el papá del conservatismo en este país, Mariano Ospina Rodríguez, pues que en su momento de juventud, bueno, esa visión de la conspiración septembrina va a terminar por ser instaurada, ¿sí?, por la hegemonía conservadora que pone en señalamiento y culpabiliza a Santander de ello. Y lo digo en este sentido. Germán Mejía Pavoni, a ver, me olvidé otro historiador en este momento. Bueno, ellos estudiando la conmemoración del primer centenario de la independencia, ¿sí?, ponen en evidencia que en el Museo Nacional, en esa narrativa que se pone con relación a los próceres y héroes de la independencia, Santander no está. Y no está porque teóricamente, o no sabemos si teóricamente, más bien abstractamente es concebido como el conspirador y por eso no hace parte de esa narrativa de las imágenes. Y si ustedes miran en las distintas ciudades que con esa la primera conmemoración centenaria de la independencia, pues que no es independencia, que es la del 20 de julio de 1810, los nombres de calles, avenidas, pasaron a tener los nombres de las batallas y de los próceres, ¿sí? La pregunta que uno debería hacerse es, bueno, ¿cuántas calles se llaman Santander o Francisco de Paula Santander? ¿Y dónde quedan? Porque, insisto, fue señalado y vituperado, y en esa narrativa que se monta en el Museo Nacional, frente a los héroes y próceres de la independencia, él no está. Entonces, yo vuelvo y digo, si yo me quedo en lo que opinaba, por ejemplo, Fernando González, ¿sí?, de Santander, entonces uno dice, aquí hay emotividad, reflexión, pero también hay una postura ideológica que hay que ser mesurada, o que si se va a debatir o poner en evidencia, pues hay que leerlo de otra manera. Permítanme, yo les leo un pedacito sobre ese particular. Miren, dice Fernando González, aludiendo al personaje: efectivamente, dejó todo arreglado para que nunca lo descubrieran, sus traiciones, sus planes para asesinar a Bolívar, pero siempre quedaba limpio. Pero Bolívar lo descubrió. En 1817 a Urdaneta le escribió: Santander es un pérfido, yo no puedo seguir más con él, no tengo confianza ni en su moral ni en su corazón. Y días después Sublete decía: yo no puedo soportar más la pérfida ingratitud de Santander, le he escrito hoy que no me escriba más porque no quiero responderle ni darle título de amigo, ingrato 1000 veces. Y dice también en otra parte Fernando González, así: Santander asesina al general Barreiro y a sus 38 compañeros. Sobre la interpretación de ese acontecimiento, que es posterior a la derrota de los españoles en Boyacá, a la presencia en Santa Fe de muchísimos realistas que veían en esa batalla y pues que pronto vendría la reconquista real o el proceso del sur para someter a estos fascinerosos granadinos. Santander fusila al general, ¿sí?, y a 38. Es un referente ejemplificador. ¿Para quién? Para los no simpatizantes. En los argumentos que da del por qué del por qué lo hizo, y en la respuesta que le da Bolívar a Santander sobre ese acontecimiento en particular, pues uno no ve una lectura
por parte del libertador Bolívar, pues, sino que es un desastre que ha tocado hacerlo, pero es necesidad. Y si nos ponemos entonces a hacer juicios de valor en relación a lo que una persona pensó o a lo que decimos aquí que en Colombia, a diferencia de otros lugares, aquí somos culpables de intento de sospecha. Yo creo que yo con eso digo muchas cosas. Yo no voy a afirmar si sí o si no porque no tengo pruebas, pero de lo que he leído he encontrado que hay detractores, ¿sí? Y hay quienes reconocen que no participa. Entonces yo no me voy a poner en eso. Eso a mí no me, pues con todo respeto, eso a mí no, yo creo que lo sustancial es la obra que se hizo y lo otro. Porque en política lo primero que se sacrifica es la verdad. No sé si algún comentario. Así es, muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, no hay más preguntas, entonces, así, don Luis, adelante. Profesor, realmente quiero felicitarlo por su presentación, pero realmente quería hacerle solamente un complemento a su charla para decir que curiosamente hemos hablado en estas 3 conferencias de Antonio Nariño, de Simón Bolívar y de Santander como los ejes principales de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, ¿sí? Pero lo más curioso de todo esto, la pregunta viene después, es que el enfermo era Nariño, nació enfermo, nació con problemas pulmonares y fue el que más viejo murió, a los 58 años, mientras que Bolívar y Santander murieron entre 47 y 48 años. Uno le parece curioso que una persona tan enferma, con tantos problemas, después de encarcelamientos, extradiciones, 17 años, viviera más tiempo, de pronto por el carácter de él, ¿cierto? Pero Santander también era enfermo, él tenía problemas biliares. Sí, biliares, y él murió de eso, sí. Pero murió 10 años menos. Y lo que le quería preguntar era, ¿realmente la situación que tenía Santander y Bolívar era cuestión de momento? Porque Bolívar era el militar, tenía que ir a independizar las otras regiones de América del Sur. Y Santander era el abogado, el de las leyes, el que estaba organizando república, que era un proceso muy fuerte, era como el ministro de Defensa y el ministro de Hacienda. Sí, al tiempo, sí, yo comparto eso, Luis. Es decir, eran situaciones muy complicadas y recuerdo que cuando en lo que usted estaba comentando sobre la matanza de los 30, de Barreiro y los otros 38, Santander encontró en Bogotá a una comunidad que era completamente, estaba en contra de ellos no sabían qué les iba a llegar, ¿sí? La gente, sobre todo la de la alta clase social, estaba simpatizando con la monarquía española y no estaban de acuerdo con el nuevo gobierno republicano. Antes lo tomaban a burlas. Es decir, él tenía que tomar una situación drástica. Ese es mi comentario. No, muchas gracias y yo lo comparto plenamente. Y es cierto, es que mire, don Luis, hay una cosa, pues, porque ese distanciamiento tiene que ver es con la concepción del Estado. Yo creo que es por ahí, con la intención que Bolívar tuvo en su momento de replicar la Constitución boliviana recién promulgada y ponerla a funcionar aquí, y esa idea vitalicia en el poder pues va en contravía, por supuesto, del proyecto de Cúcuta. Pero también es cierto que si uno se pone a leer la correspondencia del proceso, ¿sí? Del proceso de independencia, pues uno dice, hay confianza, hay cercanía y se cree, ¿cierto? Y en la gestión. Por ejemplo, cuando Santander, después de las campañas en Venezuela que fueron exitosas, que Bolívar lo manda para el Casanare, en el Casanare él no va a ser recibido ni aceptado por los llaneros.
¿Y por qué? Pues porque primero él es un joven de élite que según ellos debían ser comandados por un llanero, que van a ser comandados luego por Páez, pero ¿quién organiza? Yo me encontré, por ejemplo, una tesis de maestría, hablando de la visión de logística en Santander, cómo este señor logra consolidar lo que para nosotros, bueno, para nosotros no, porque yo nunca he estado en el ejército ni quiero estar, pero quien ha estado en él, pues lo que significa el almacén o el economato, esa racionalidad y pragmatismo a la hora de ordenar. ¿Con quién va a entrar por Pisba Santander? Con los llaneros, pero ya organizados. O sea, yo no me explico cómo una persona, a la vez que están haciendo esos ensayos, ¿sí? Primero de buscar recursos, segundo de organizar un ejército para competir con un ejército entrenado, que es el español, no el nuestro, porque eran guerrillas, y como tal, lo que se logra en el Casanare que hace Santander es admirable. Y luego, una vez pasan todo este cuento de las batallas y guerras de independencia, pues la guerra sigue como escenario, todavía estamos en guerra. ¿Qué hay al interior? En el interior de este país o de lo que se proyecta como Colombia en adelante, pues están los enemigos internos, como dirían luego, ¿cierto? Están los enemigos internos, esos mismos que son proclives y que son adeptos todavía y que añoran mantener su statu quo tal cual operaba en el antiguo régimen o bajo la corona española. Entonces yo pienso que más allá de detractores y la situación que vivió este señor fue sumamente complicada. Y digo que vivió en el sentido de pensar en unas lógicas que no existen. En unas lógicas que no existen y las mismas que están amparadas y apoyadas en la ley. Entonces, enseñarle no solo a las mayorías que hacían parte de las castas, sino a las élites del poder a vivir bajo la norma y en función de la norma, eso es una cosa muy complicada que todavía estamos aprendiendo. Y desgraciadamente, ¿sí? Esa visión que nosotros hemos adquirido de la ley o de la norma como tal y que ha hecho carrera en el lenguaje popular, que las leyes son para violarlas, es una desgracia, porque si bien tenemos hoy con la del 91 derechos, también tenemos deberes. Aquí en la de Cúcuta se consagran derechos, ¿sí? Y se proyectan deberes. ¿Para quién? Pues para los ciudadanos, y recuerden quiénes eran los ciudadanos, que no eran todos. Entonces, en ese contexto, el proyecto republicano es muy valioso. Esa idea de la nación, ¿sí? Que la sacan emulando la experiencia europea y norteamericana es muy importante, porque en medio de la diferencia que es la que existía, pasan a aludir a la patria y a la nación como referentes articuladores para sustentar y sostener ese proyecto republicano que se inaugura en Cúcuta. No sé, don Luis, si usted quiere agregar algo. No, para ponerle un poquito de color rosa a su conferencia que es tan interesante, quería preguntarle una cosa. ¿La relación de Santander y Bolívar no empezó a deteriorarse con las peleas que tuvo por el noviazgo con Nicolasa y Bernardina Ibáñez? Eso, sí, eso también me lo encontré y eso, pues, lo que pasa es que yo creo que meterse uno en ese tema es absolutamente peligroso. ¿Por qué? Porque es que yo voy a decir una cosa y me disculpo por lo que voy a decir de entrada. Y es que para ese periodo, y como lo fue pues durante otros tiempos, los militares y los marinos dejaban novias en todas partes. Lo que pasa es que estos personajes enredados con las hermanas, con las Ibáñez, que son muy famosas, recuerden, con Nicolasa y la otra señora, que no me acuerdo el nombre, yo no creo que haya sido por eso, porque yo pienso más bien que por bellas que pudieran ser y atractivas en sus físicos, en fin, cualquiera sea lo que las caracterizara o definiera, yo pienso que esas vainas de faldas o esos líos de faldas no son tan trascendentes. Sí, es probable que sí hayan habido disgustos, pero yo como
a mí me parece tan difícil uno opinar de la vida privada, porque es que estás especulando en última instancia. Que hombre, que en una carta dice que la sedujo, sí, ¿y qué más pasó? Entonces ya lo que yo me pueda imaginar a partir de buscar entender o poner en un contexto el pensamiento de una persona cuando estamos hablando de afectos o de deseos carnales, uy, eso es muy templado. Yo no me atrevería a decir nada de eso. Bolívar fue muy promiscuo y este señor me imagino que también. O sea, yo no estoy, como dije al comienzo, mi papel no es de enjuiciar a ninguno de ellos y no tengo cómo, ni razones, ni motivo, ni interés, pero yo paso a decir que, hombre, las jodidas eran las Ibáñez, no ellos. No sé, don Luis, ¿qué dice? No, gracias, de acuerdo, profe. Quería solamente ponerle un poquito de humor a esta Sí, clase. no, y ahí sí hay información de eso, pero no más. Yo no me he puesto a estudiar eso. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, yo les doy las gracias. Muchas gracias, profesor Giovanni, por esta excelente conferencia maravillosa sobre Santander y su participación en el Congreso de la Villa de Rosario de Cúcuta. Los invitamos muy cordialmente para dentro de 8 días a la cita con la historia. La cuarta conferencia del profesor Renzo Ramírez va a ser sobre los integrantes del Congreso de Cúcuta del año 1821. Nuevamente, mil gracias por su asistencia y hasta dentro de 8 días.